Vamos como siempre, en cuanto a tema de organización de la presentación, ustedes tienen una manito para levantar y hacer preguntas, como dije recién. Bueno, y trataremos al final, en nuestra sesión de preguntas, dejar una parte para que ustedes hagan unas consultas sobre el final de la presentación. Las que podamos responderemos en el momento y las que no, bueno, pediremos paciencia, responderemos por mail. Felipe, si quieres pasar a la siguiente slide, que no tengo control sobre la presentación. Bueno, en principio vamos a ver, para los que no conocen Altai, hablaremos brevemente acerca de quién es la compañía, digamos, dónde estamos posicionados en el mercado y cuál es nuestro modelo de comercialización y, por supuesto, nuestro valor agregado como fabricante. Luego nos abocaremos a la parte de analizar las áreas de prestación de servicio en este tipo de entornos, de la parte hospitality, viendo bueno, algunos casos típicos, como decíamos recién. Nos enfocaremos luego en la parte de gestión, cuáles son las opciones que nosotros como fabricante proponemos o bueno, facilitamos a nuestros clientes. Veremos un caso también ya más particular de los métodos de autenticación que podemos manejar y cómo estos se aplican en cada uno de los casos. Y finalmente veremos la parte, creo yo, interesante porque nos permite un poco machear con lo que habitualmente tenemos en el mercado. Seguramente sus clientes saben, ustedes saben lo que necesitan sus clientes y pueden ver casos similares a los que tal vez estén enfrentados en el día a día. Bueno, pasamos al siguiente slide. En primer lugar, para los que no conocen Altai, bueno, Altai es una compañía que está basada en Hong Kong, con área de investigación y desarrollo en Shenzhen. Tenemos presencia en más de 100 países. Nosotros nos focalizamos en soluciones de banda ancha inalámbricas y en particular lo que es banda ancha inalámbrica en lo que son soluciones Wi-Fi. Nuestras soluciones de banda ancha inalámbrica son del tipo Carrier Class. Nos enfocamos más en los tipos de clientes de tipo Carrier con alta disponibilidad y alta concurrencia. Nuestro foco está en dar servicios Wi-Fi principalmente a laptop, tablets y smartphones, eso un poco en contraposición a lo que se busca, aunque hacemos enlaces punto a punto y punto a multipunto, no es nuestro principal foco, sino que digamos, nuestro portafolio está pensado para dar Wi-Fi a terminales con Wi-Fi, con tarjeta Wi-Fi embebida, como son laptop, tablet y smartphone. Dentro del portafolio de soluciones, vamos a ver, tenemos soluciones Wi-Fi para exterior e interior, y dentro de las que son principalmente exterior, las que podemos dividir, en macro cobertura, micro cobertura y pico cobertura en cuanto a lo que llamamos celdas de cobertura Wi-Fi. Y obviamente con una gestión de red y control de servicios que hace posible, bueno, obviamente hacer económicamente viable la solución, ¿no? Porque en definitiva lo que necesitamos es vender y controlar el servicio que le damos a los clientes. El modelo de negocios es a través de venta, lo que llamamos venta indirecta, a través de canales regionales, distribuidores, integradores y, bueno, y otros partners estratégicos que tenemos todos alrededor del mundo. Veamos cuáles son las ventajas tecnológicas. En cuanto a ventajas tecnológicas, bueno, hay muchos fabricantes de Wi-Fi, de tecnología Wi-Fi. Vamos a ver cuál es el diferenciador de Altai aquí. En principio, no se puede estar en el mercado si no manejamos una gran capacidad, en principio. Me refiero al mercado típicamente Carrier Class. Manejamos una alta capacidad, casi todos nuestros productos son de estándar 802.11 AC, logrando capacidades de hasta 1.75 gigabits por segundo, ¿no? Entre las dos bandas. También la tecnología Altai típicamente está pensada para dar servicio a una gran cantidad de usuarios. Altai es el único fabricante que logra, en cuanto a cobertura, tener lo que llamamos super cobertura, y muchos nos preguntan cuál es típicamente, ¿por qué se habla de super cobertura? Bueno, Altai tiene la capacidad de dar una cobertura de hasta 10 veces en área comparado con un access point outdoor típico. Entonces, estamos hablando de distancias mucho mayores. Ahora vamos a ver un slide al respecto. Y eso gracias a una tecnología, una arquitectura de Smart Antenna Technology,
que no es del Wi-Fi típicamente, sino que viene de otras tecnologías como el CDMA, pero está aplicado al Wi-Fi con un MIMO 8x8, es decir, de 8 entradas y 8 salidas, y un algoritmo de mitigación de interferencia que hace que a grandes distancias, como tenemos que hacer que el access point sea lo más sensible posible, bueno, podamos manejar los efectos de la interferencia no deseados en ambientes, típicamente en ambientes exteriores. Podemos llegar hasta 1.7 kilómetros en una versión sectorial de equipamiento, directamente contra una laptop sin necesidad que la laptop tenga que tener ningún tipo de terminal o accesorio, ¿no? Nuestras soluciones ofrecen un throughput elevado, es decir, gracias a esto del MIMO 8x8, a una cierta distancia podemos obtener incluso throughput simétrico, cosa que no pasa en todos los equipamientos de Wi-Fi. Ofrecemos como valor, principalmente los que conocen Altai, los que conocen de varios años Altai, seguramente sepan que nuestro valor, al ofrecer una gran cobertura, tenemos la posibilidad que no tienen otros fabricantes de dar de ofrecer una solución de cobertura con la mínima cantidad de puntos necesarios para dar esa cobertura. Es decir, una mínima cantidad de sitios que en ambientes exteriores es muy importante porque eso permite reducir justamente el costo de la adquisición o lo que llama el TCO, de la adquisición de la solución. Entonces, podemos llegar en ciertas, tenemos, digamos, comparativas con otras soluciones típicas, digamos, de mercado, en la que nosotros podemos mejorar en costos, teniendo en cuenta no solamente el costo del equipamiento, sino de la infraestructura, digamos, las torres, el backhaul, la alimentación y el sitio, el alquiler o la compra de sitios, hasta un 68% de reducción en costos, ¿no? Bueno, gracias a la mínima necesidad de puntos, obviamente el time to market, es decir, el tiempo que nos lleva a instalar una solución es típicamente mucho menor. Estamos hablando de relación de 10 a 1 en cobertura, imaginemos en cantidad de sitios y eso se reduce en todo en un 10 a 1, ¿no? Y por último, gracias a la capacidad, bueno, al diseño de los equipos con filtros de alta tolerancia o inmunidad al ruido y además con los algoritmos de mitigación de interferencia y otros factores, podemos hacer convivir esto en una misma torre celular haciendo que no haya interferencia entre un sistema celular y el sistema de Altai, donde, bueno, estas aplicaciones para desborde de datos de 3G y otras aplicaciones, pero básicamente es que somos más inmunes, si se quiere, a la hora de estar en ambientes muy interferidos, ¿no? Ok, vamos a lo siguiente. En cuanto al portafolio, según la cobertura, digo, no vamos a hablar del portafolio en sí, porque es por ahí muy tedioso y podemos enviar la información para que tengan el detalle, pero sí que sepan cuál es la clasificación que hace Altai desde el punto de vista de cobertura de los access points. Es decir, obviamente hablamos de equipos de gran distancia, como mencioné recién, de hasta 10 veces la cobertura, pero bueno, eso aplica en ciertos escenarios, en ciertos puntos de aplicación, pero en otros ambientes necesitamos menores coberturas. En el caso de Altai tenemos una familia de productos o familias de productos que están en el rango de las pico coberturas, es decir, coberturas de menos de 300 metros. Esto ahí, digamos, tenemos varios competidores, las marcas ustedes seguramente las conozcan, pero son equipos de pequeñas coberturas y, bueno, y por ahí de menor cantidad de usuarios concurrentes, ¿no? En un rango medio de área de cobertura o de distancia en cobertura, estamos entre 300 y 600 metros, lo que llamamos micro cobertura. En este caso, bueno, está puesto a propósito en el centro de la pirámide, no hay tantos competidores, en la parte de pequeña cobertura son equipos típicamente low cost. En el rango medio ya tenemos menor cantidad de competidores y tenemos ciertas soluciones que después les podemos enviar el detalle o pueden ver el resto de los webinars para el detalle de los productos. Y en la parte de macro cobertura son equipos entre 700 y 1700 metros de distancia de cobertura, de rango de cobertura, hablando siempre contra un terminal con Wi-Fi como puede ser una laptop. Aclaro una cosa muy importante que es, mucha gente dice, bueno, hay fabricantes que me dan cierto nivel de cobertura, 700, 800 metros, y yo cuando pregunto si pueden navegar me dicen que no. La realidad es que en general lo que sucede es que no se llega a ver la señal, pero el access point no escucha al terminal, ¿no? En el caso de Altai no es así. Cuando hablamos de 700 a 1700 metros estamos hablando de distancia realmente de cobertura en el que el usuario puede navegar.
¿ok? En cuanto a la gestión, tenemos opciones de gestión en la nube y gestión on-premises, es decir, el mismo gestor, las mismas opciones de gestión tanto en la nube como en las oficinas del operador, del cliente, quiero decir. Y una opción que vamos a sacar, que es un dispositivo, un appliance, que va a tener la gestión que además permite hacer túneles, ¿no? Pero eso, bueno, viene para otra presentación. En cuanto a las principales aplicaciones, ya lo hemos dicho en otros webinars, tenemos tres grandes grupos, lo que es aplicaciones de banda ancha inalámbrica, lo que son donde englobamos redes de gobierno y redes de operadores, como pueden ser los ISPs o los carriers, que es una problemática específica, las redes que hacen uso como infraestructura propia, no ya para vender el servicio, sino para la propia estructura de comunicaciones de la empresa, pueden ser puertos de contenedores, pueden ser áreas de manufactura, estadios. Es un servicio que se tiene como puede ser, no sé, la electricidad o la iluminación dentro del lugar. Y bueno, obviamente vamos a enfocar nuestra solución a la parte de hotelería, en este caso, que son los hoteles y resorts, y, bueno, y hospitales. Bueno, también esto aplica en caso también para entidades educativas, pero ya dimos un webinar al respecto. Veamos algunos datos interesantes, como último, antes de pasarle la palabra a Felipe. ¿Por qué hacemos mención de que es tan importante las soluciones de Wi-Fi? Bueno, obviamente porque Wi-Fi se ha convertido en la solución por defecto, ¿no? Cualquier dispositivo tiene Wi-Fi. Datos interesantes para mostrarles, el 93% de las tablets son Wi-Fi, o son solo Wi-Fi, es decir, que nadie concibe un dispositivo sin conexión a Internet y la única forma de conectarlas es vía Wi-Fi, o sea que aunque se pudiera cablear en un lugar, siempre hay soluciones de Wi-Fi para ofrecer a los usuarios. El 90% de los iPads son solo Wi-Fi. Una cosa interesante que no es solamente que el dispositivo es Wi-Fi, sino que además el cliente, teniendo la oportunidad de utilizar sistemas de datos de banda ancha, de otro tipo de conectividad como 3G o 4G, prefiere 2 de cada 3, aunque el sistema sea inclusive menos seguro, utilizar conexiones vía Wi-Fi, porque obviamente los planes de datos son más caros, a veces son medidos por una cuota mensual. Entonces, y la velocidad en general es mucho más saludable en Wi-Fi que en 2G o 3G, en 3G o 4G. Una cosa interesante, ya los usuarios, sobre todo en lo que tiene que ver con hotelería, los usuarios eligen su hotel por si tiene Wi-Fi o no, lo cual hace que los hoteles, digamos, muchos hoteles han tenido que repensar su modelo para tener siempre la tecnología Wi-Fi disponible para sus huéspedes, porque los huéspedes, entrando a Booking, por ejemplo, a alguna plataforma estas de reserva online, empiezan a filtrar porque tengan un nuevo servicio de Wi-Fi, ¿no? Aparte. Y lo que es interesante también es que se han hecho mediciones en las cuales los huéspedes valoran los amenities de los hoteles en cuanto a importancia, así que tenga parking, que tenga piscina, que tenga servicio, no sé, lo que sea, digamos, dentro de los amenities del hotel. Y bueno, yo creo que sin sorpresa se dieron cuenta que en esa estadística, el número uno, o sea, la estadística da que la valoración número uno dentro de los amenities del hotel es la conectividad Wi-Fi, ¿no? Entonces, obviamente que tenga free Wi-Fi en lo posible, ¿no? O Wi-Fi con un costo o gratuito para los huéspedes en términos generales con una condición de velocidad básica, y bueno, si quieren mayor velocidad pueden pagarla, pero digamos, la opción de Wi-Fi ya casi no está en discusión en la hotelería. Bueno, continuando con la presentación, le cedo la palabra a Felipe para ver un poco las áreas de prestación de servicio, en los casos de éxito y cómo resolvemos estos entornos. Así que sin más, Gracias, Javier. Gracias. ¿Se escucha bien? Perfecto. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, ya hablando del sector de hospitalidad, que incluye no solamente a los hoteles y resorts, sino también hospitales y centros médicos, vamos a tratar de resumir las áreas de prestación de servicio, las más típicas. Sabemos que acá puede faltar, por ejemplo, zona de gimnasios. Bueno, algunos hoteles pues pueden tener unos servicios adicionales, pero las más típicas
Lo que siempre, pues, o lo que por lo general encontramos son, pues, por supuesto, las habitaciones. Aquí, pues, vemos una habitación de hotel, pero para el caso de hospitales, pues, sería habitación de hospital o de centro médico, las cuales, por lo general, tienen unas paredes muy gruesas. De pronto en los hoteles no tan gruesas, pero pues también la distribución es muy similar. Tenemos como un pasillo y habitaciones a cada lado. Entonces, pues es definitivamente una zona típica en la cual se requiere servicio. La zona del lobby, porque es seguramente la primera conexión que se realiza a la red Wi-Fi. Entonces, pues acá pues es por la primera parte donde va a pasar el usuario, ¿de acuerdo? Eh, También tenemos, dependiendo del hotel o del sitio, pues áreas abiertas que pueden ser piscinas, piscina, albercas, según como le digan, o en algunos hoteles, campus de golf u otras zonas de descanso que pues son abiertas y vamos a necesitar un tipo de equipo en específico. También encontramos muchos los centros de convenciones en los hoteles, sobre todo. Y pues allí es importante también ofrecer un servicio estable, una conexión Wi-Fi estable, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones? Cuando decimos recomendaciones, pues no significa que no puedan optar por un diseño pues que sea también competitivo y que pueda dar un buen servicio. Estos son algunos tips que les damos tratando de estandarizarlo. Entonces, por ejemplo, para el tema de habitaciones, tenemos acá una primera propuesta que fueran equipos de las series A8NAC. Como vemos aquí en la parte de abajo, pues sería una cobertura outdoor a indoor. ¿Eso qué significa? Que para cuando podamos hacer una cobertura de habitaciones ingresando la señal por las ventanas, pues seguramente vamos a tener un diseño que nos va a tomar menos tiempo de implementación y pues nos va a mejorar el TCO del proyecto, ¿ya? Un Entonces, comentario, pues, un comentario adicional, que típicamente lo bueno que suele haber en este tipo de escenarios en hotelería es que digamos, la disposición es conocida típicamente. O sea, todos sabemos que un hotel tiene mucha ventana en general y, digamos, lo que hay hacia adentro es predecible, digamos, de alguna manera, porque siempre está el ventanal, hay seguramente un escritorio cerca del ventanal, después está la cama y más atrás está la parte de sanitarios, baños. Entonces, eso hace que muchas veces, como vamos a ver en un caso, se pueda hacer cobertura de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces, podemos optar por esa solución y vamos a ver cómo Altai lo resuelve. ¿Okay? así es, y muchas veces puede ser más conveniente porque como lo menciona Javier, pues la parte de adentro es muy predecible y sabemos que los pasillos normalmente son angostos. Para el caso de los hospitales son paredes muy gruesas. Entonces, pues tratar de entrar la señal por las ventanas, pues es una buena idea porque seguramente podamos tener una línea de vista con el access point. La atenuación de las ventanas, pues es realmente mínima. Y bueno, pues es una implementación rápida que podemos hacer outdoor a indoor. Vamos a ver un par de ejemplos. También hay otro par de enfoques que se puede dar a esta implementación. Y es utilizando equipos Altaya 3C, por ejemplo, si los queremos ubicar en pasillos, pues no significa que, de nuevo, que sea la única opción. Vamos, de hecho, al final de la presentación a ver una implementación que en pasillos se hizo con otro equipo. Pero, pues como en pasillos, dependiendo, por supuesto, del pasillo y la altura, pues nos va a interesar tener una cobertura omnidireccional. Entonces, pues bueno, los equipos A13 sería una buena solución. Para el caso que necesitáramos acercar mucho más el access point hacia el huésped en la habitación, pues ya tendríamos que optar por una solución que tuviera un menor costo, como es la solución con los A2C.
Tenemos hoteles que incluso han colocado dentro de la habitación o también en los pasillos, pero pues en todo caso lo recomendamos pues por lo que es un equipo pequeño, es indoor, de nuestra familia de los entry level low cost, entonces pues sería muy apropiado si se quisiera colocar dentro de las habitaciones. ¿Ya? Entonces, pues es una forma de hacerlo, pero como lo hablábamos hace un momento, si se quisiera hacer de afuera hacia adentro, pues tenemos la recomendación de las series A8N, donde por el ventanal, como vemos en este slide, está entrando la señal del access point hacia las habitaciones. Que a veces, disculpa, que a veces en algunos casos nos ha tocado, no en nuestra región, pero sí nuestros colegas de otras regiones, donde han hecho implementaciones en hoteles que son hoteles muy antiguos, históricos, que no se pueden hacer reformas por temas regulatorios o por lo que, digamos, hay otras restricciones que ya hacer un cableado estructurado y hacer tendido de cable ya no está permitido, entonces tal vez incluso esta solución sea la única opción para dar Wi-Fi en interior, y bueno, y eso es lo que en algunos casos implementamos con este tipo de soluciones de cobertura de exterior a interior, ¿no? Exactamente, aprovechando pues, los ventanales y que al frente del edificio en el que vamos a tener la cobertura, pues exista un lugar así como vemos en este slide, una azotea donde por lo menos esté como, bueno, a la mitad pues, de lo que queremos cubrir, por supuesto teniendo en cuenta la apertura vertical de los equipos. Entonces, pues acá vemos de las antenas, vemos un par de ejemplos donde pues se logró aprovechar esa ventaja, que se tiene una ubicación alta al frente del edificio y pues se logró, se instala un equipo de la serie A8N. Entonces, Es, ¿qué es lo que es, hay que tener en cuenta? Que ingrese por las ventanas, analizamos la apertura vertical y horizontal de las antenas y de esa forma podemos tener un diseño. Por ejemplo, este que ven acá en la imagen fue una implementación de un día para 225 habitaciones. es O sea, importante mencionar también que no es restrictivo, digamos, necesitar, o sea, requerir un sitio alto para poner el equipo. Muchas veces la cobertura es de abajo hacia arriba. Los equipos de Altai, principalmente la serie A8, son antenas direccionales externas que uno los puede tranquilamente, considerando la apertura que tiene en vertical, bueno, en el horizontal, digamos, apuntarla hacia el edificio, pero en vertical yo puedo incluso disponer diferentes, en este caso en vez de llamarse down tilt, es justamente hacia arriba, se llama up tilt, y disponerlo de abajo hacia arriba, es decir, que tampoco hay que sí o sí tener una infraestructura de instalación alta para iluminar de arriba hacia abajo, ¿no? Eso también es una ventaja porque se puede hacer, por ejemplo, en un resort directamente desde un parque, desde abajo hacia arriba, ¿no? Okay. exactamente. Así es, aprovechando entonces todos los ventanales básicamente. ¿De acuerdo? Eso es a lo que llamamos la cobertura de habitaciones outdoor a indoor. Es algo que en lo cual Altai pues, tiene experiencia y eso nos ha permitido cubrir hoteles de una forma diferente, diferente al diseño tradicional que se puede hacer con otras soluciones. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo hablando de centro de convenciones, auditores, pues ya lo habíamos hablado de otra presentación, pues la recomendación es utilizar los equipos A3W, donde aprovechando su apertura direccional, entonces podemos crear islas de cobertura que nos permitan reducir la interferencia entre APs, ¿de acuerdo? Y pues de esa forma tener mejor servicio en estas aplicaciones que son de alta densidad. Acá uno trata de darle más peso al 5 GHz porque tenemos muchos más canales en 5 GHz y el 2.4 pues tratar de restringirlo, es decir, más que todo en 5 GHz, aprovechando también la ventaja del band steering, la funcionalidad band steering que tienen los access point de Altai. Eso en cuanto a los auditorios centros de convenciones. Ahora, el lobby. En el lobby típicamente se busca colocar pocos equipos, porque bueno, pues es un sitio de paso
y ya pues los huéspedes se dirigen bien sea a sus habitaciones, al restaurante o a otras zonas. Entonces, como lo hemos hablado en otros webinars, cuando se quiere poner pocos equipos, ahí sí pensamos en coberturas omnidireccionales, como es por ejemplo el equipo A3C. Entonces sería un equipo omnidireccional robusto, pues para que nos permita soportar la carga. En algunos casos puede que haya un número importante de usuarios, entonces pues la recomendación para lobbies, Altai A3C, puede ser instalado en techo, ¿de acuerdo? Entonces pues eso respecto al lobby. Luego, hablando de áreas abiertas, acá tenemos la recomendación del AX500T. Es un equipo outdoor de cobertura omnidireccional. ¿Por qué de nuevo hablamos de cobertura omnidireccional? Porque seguramente el principal enfoque, ¿no?, donde más necesitamos soportar conexiones concurrentes no va a ser en estas zonas, a menos que existiese un evento. Entonces, pues pensamos en un equipo outdoor de cobertura omnidireccional. Ya dependiendo de los requerimientos del proyecto, pues si no es así, si acaso vamos a esperar una altísima demanda de usuarios en esta zona, pues ahí sí ya podríamos pensar en un equipo, en equipos sectoriales como la X500S o Altai A13i, pero pues típicamente eso pues no ocurre en las áreas, en estas áreas abiertas de los hoteles. Hablando de la gestión de red, pues acá, entonces, como lo hemos comentado, tenemos tres opciones, dos que corresponden al Altai Care, bien sea en la nube o en servidor Linux, y la opción de utilizar un Altai Gate, que es un appliance con capacidad de hacer enrutamiento. Entonces, pues esas son las tres opciones que tenemos para la gestión. ¿Cuál es la ventaja? Que podemos integrar nuestra solución Wi-Fi a plataformas que ya eventualmente el hospital o el hotel ya tenga para la gestión, porque los equipos soportan SNMP, y podemos desbordar el tráfico directamente a la red del cliente. Eso significa que incluso pues, los equipos en standalone pueden funcionar. Este diagrama de red, que también lo hemos proyectado para otras aplicaciones, en este caso de nuevo aplica, pues cuál sería la diferencia que tenemos un servidor que típicamente, en el cual típicamente se aloja la base de datos de los invitados, de los huéspedes, o pues bueno, en el caso que fuera de un hospital, pues seguramente otro tipo de usuarios, pero en todo caso, ese tipo de aplicaciones típicamente hace una validación contra una base de datos. Entonces ahí podemos aprovechar la ventaja que los access point, directamente el access point tiene la capacidad de hablar 802.1x para ir a consultar ese tipo de bases de datos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué utilizaríamos de la red del cliente? En este caso, para el Altai Care, el gateway, para que realice el NAT y aplique políticas de firewall, en el caso que se quisiera filtrar de contenidos, y pues toda la gestión con el Altai Care, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a hablar un poco más, que también lo hemos proyectado para otros webinars, pues la posibilidad de el Altai Care de conectarse contra un portal cautivo y base de datos externo, que justamente es lo que veníamos hablando. Entonces, en el caso que el hotel tenga su propio proveedor, pensemos de portales, base de datos, pues nosotros podemos conectarnos a ese portal cautivo, podemos hacer la redirección desde el access point hacia ese portal cautivo. Pero si se quisiera hacer en el Altai Care, pues tenemos múltiples opciones de login y portal cautivo dependiendo de los requerimientos. Entonces, por ejemplo, acá pues para el login de invitados pues es indispensable. Entonces, en esos casos para los invitados o los huéspedes del hotel, podemos generar los tokens directamente en la plataforma de Altai Care y pues después simplemente pues darle acceso al huésped según pues el username y password que le asignemos. De nuevo,
eso lo podemos hacer con Altaicare o lo podemos importar o nos podemos conectar a una base de datos externa, ¿de acuerdo? Entonces, pues es bastante flexible para, pues, diferentes escenarios, ¿de acuerdo? Hablando un poco de casos de éxito, entonces acá traemos 3 interesantes. Primero vamos a hablar de un resort. En este caso, pues es un resort que fue declarado como un patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Entonces acá, pues en este resort existe un número importante de árboles, es como campestre, es decir, no es el típico hotel, pensémoslo en un edificio, digamos, del cual ¿Tú puedes de dar pronto clic veníamos hablando. abajo, Felipe? Puedes dar ¿Cómo clic ahí dices? abajo en la imagen de abajo, ahí tienes un pequeño video para que Ah, vaya sí, corriendo eso y lo les vamos a, muestres. ok, de acuerdo. Para, Acá les vamos a proyectar, a mostrar un poco de la mientras, solución. mientras vas explicando un poquito, para que vean un poco cuál es el escenario. No es un hotel típicamente donde las habitaciones estén juntas, o no es un edificio, sino que es como una especie de parque gigante, es un resort, ahí dice Patrimonio de la Humanidad, declarado por la UNESCO, en la cual la problemática son varias ahí, ¿no? La dispersión de los lugares para dar servicio, la arboleda, los lugares de recreación, hay cascadas, lugares como pequeños lagos artificiales, hay que dar servicio 100%. Eso es para que vean, digamos, cómo sería una vista del hotel, qué lugares tiene, y ver que no es un hotel típico de un edificio bloque, sino que son como cabañas, en algunos casos hay diferentes modelos, algunas de 2 plantas, y hay que dar servicio al 100%. Continúa, Felipe, si te parece. Sí, sí, pues lo traemos acá a esta presentación porque pues justamente el desafío es mayor acá por la presencia de árboles, por lo que dice Javier que las habitaciones no están cerca. Entonces pues acá pues se tuvo que hacer un diseño diferente, quizá a lo que veníamos hablando. Entonces acá ya se utilizó, pues utilizamos equipos Altair 2, ya en la versión AC, y equipos C1N como lo vamos a ver a continuación en la siguiente imagen. Podemos pasar, yo creo que este video. Sí, no, está bien. Solo mencionar que, bueno, el hotel cuenta con 200, más de 200, bueno, 201 habitaciones, tiene un campo de golf importante, como todas las áreas comunes, piscina, etcétera. El problema era acá, como decíamos, grandes áreas, con bosques, obstáculos. O sea, puedo pensar en algunos también clientes en Caribe que tienen áreas importantes de hoteles resort, uno al lado del otro, frente a la playa, donde son lugares amplios, ¿no? Lugares con este tipo por ahí de restricciones, inclusive lugares, hotelería así de tipo spa, resort, en lugares aislados, donde tienen amplios lugares que requieren cobertura. Aquí se requiere cobertura 100% de exterior e interior. Volvemos al anterior. Eh, bueno, y como decíamos, hay mucha vegetación. Acá la solución fue principalmente, y ahora vamos a ver un poco más en detalle, si quieres pasar a la siguiente, eh, acá son digamos, los lugares típicos, a pesar de que, bueno, vimos el video, pero el típico de los lugares que hay que dar servicio, o sea, dentro de las habitaciones, fuera de las habitaciones y en las cabañas, en las áreas comunes de piscina o áreas de recreación o de paseo, como son esos pequeños lagos artificiales que tienen peces, y bueno, y obviamente con un ambiente de muchísima arboleda, ¿no? También hay que tener en cuenta que bueno, son cabañas de madera, bueno, que en algunos casos no tienen tanta capacidad, este, tanto ventanal, pero bueno, si quieres pasar a la siguiente. Acá ya está como un diagrama de ubicaciones donde encontramos los equipos en este triángulo rojo, que son los equipos A2, los cuales están actuando incluso como AP para los C1, es decir, una aplicación AP Station, donde se conforman clústeres de equipos Altai C1N, pues como los C1N son equipos sectoriales, direccionales, con antena embebida, entonces
tenemos que apuntarlos hacia el objetivo de cobertura. Entonces es por eso que se crearon esos clústeres con equipos C1N de tal forma que se pudieran distribuir en diferentes ubicaciones del resort. Entonces acá como está, aquí se muestra en la parte derecha los colores de los círculos para los números de C1 que estaban conformando esos clústeres. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el equipo A2 le está enviando la señal, el backhaul inalámbrico recibe la señal y en el clúster de C1 se envía la señal hacia los huéspedes. Si bien dijimos al principio que nosotros nos focalizamos obviamente en dar servicio Wi-Fi al terminal de cliente final, acá vemos, y que bueno, que muchas veces lo que es punto a punto, punto multipunto, se hacen por ahí con otras soluciones. Acá estamos aprovechando la interfaz de 5 GHz que tienen los equipos A2 y también que la 2 se puede configurar, la 2 contra el C1 como una P-Station, como dice Felipe. Entonces es una especie de punto a multipunto, entre comillas, en la cual se comparte el ancho de banda desde los A2 hacia los clústeres de C1. Y esos clústeres de C1 están enfocados hacia las cabañas y tiene esa doble ventaja de dar, o sea, doble función de dar un servicio para el huésped, los huéspedes en la parte interna de las cabañas y que los huéspedes salgan y tengan el mismo APL servicio. Y si se fijan ahí, estamos hablando de 42 APs de 42 C1s, que es un equipo, digamos, entry level o low cost, para dar servicio en todo el predio, que es muy importante, según lo que mostramos en las imágenes anteriormente. Y se resuelve con un producto de bajo costo, digamos, en menor cantidad que la cantidad de habitaciones y haciendo una instalación de manera muy rápida, ¿no? ¿Okay? Claro. Sí, pues como vemos, pues quizá es un diseño diferente a lo que veníamos proponiendo, pero eso pues siempre nos va a ocurrir. Nosotros acá damos algunas recomendaciones, pero ya dependiendo de la necesidad de cada hotel, hospital o al que le estemos ofreciendo servicio, pues tendremos que hacer un diseño en particular y pruebas, una simulación también. Entonces, pues este es un ejemplo de cómo pues, se cambió ese diseño típico pues ya para adaptarse a las necesidades de este resort. ¿De acuerdo? Okay. Bueno, este ya lo mostramos anteriormente cuando estábamos hablando de la cobertura outdoor a indoor. Pues una cobertura de 225 habitaciones que se logró realizar en un fin de semana. Entonces, pues no hubo intervención indoor. Pues sabemos que para el caso de hoteles es bastante crítico porque por la rotación constante de huéspedes, entonces pues hacer trabajos de instalación en cualquier momento del día es complicado. Sí, y además un dato adicional, que la opción, o sea, uno cuando hace un proyecto de estas características, ve cuáles son las opciones. Entonces, la opción típica es poner cableado interno, hacer cableado en los pasillos, en las habitaciones donde uno considere, pero no nos salva, digamos, o no nos exime de tener que cubrir la necesidad de dar cobertura en las áreas comunes, que son, por ejemplo, el lado de la piscina o las áreas externas al hotel. Si hubiéramos hecho el diseño con Access Point de interior, no solamente hubiéramos tenido que gastar más dinero en cuanto a equipamiento y horas de instalación y cableado, etcétera, sino que no nos exime de tener que poner un equipo fuera. Y si se fijan, los mismos huéspedes que están durante cierto tiempo en las habitaciones son los que bajan a la piscina o a las áreas recreativas, con lo cual el mismo AP le da servicio tanto en su habitación como en las áreas comunes. Y pensando en una instalación de un fin de semana o un día o lo que fuera, de poco tiempo, esto es una excelente solución, una excelente relación, digamos, precio-performance o precio, digamos, prestación para un hotel de estas características, ¿no? O sea, como decimos, no en todos los casos se aplica. Bueno, en este caso, si hay soluciones, cuando uno está por ahí muy focalizado a tener equipos interiores, y bueno, tengo tantas habitaciones, ahora es una segunda mirada y con un equipo que por ahí está pensado para exterior, para grandes coberturas, pero es de especial buena práctica utilizarlo en este tipo de entornos, ¿no? Exacto, sí, sí, se aprovecha bastante
los ventanales y pues es una solución rápida que podemos ofrecer. Y pues como dice Javier, igual, aunque no aplique para todos los casos, pues podríamos siempre evaluar esta opción. Por supuesto, teniendo en cuenta ya otros factores como cantidad de usuarios, bueno, ya analizando todos los requerimientos del proyecto, pues podemos decidir cuál es la mejor opción, pero pues sabemos que en Altair se tiene ya la experiencia en este tipo de implementaciones. ¿De acuerdo? Y acá vamos a hablar de otro caso muy reciente, un centro médico donde, bueno, residencia en realidad de estudiantes, enfermeros, pero también es centro médico. Entonces, acá sí es un edificio y vamos a ver que se hizo también de una forma diferente a lo que quizá veníamos hablando, porque en este caso utilizamos equipos Altai C2S ubicados principalmente en pasillos. Sí es diferente, pero finalmente, pues igual como lo veníamos diciendo, pues uno analiza los requerimientos del proyecto. En este caso, pues se requería una solución de banda dual con unos equipos pues de esta gama, como están los equipos C2S, necesitaban una muy buena cobertura, estabilidad en el servicio, si necesitaban una solución robusta, no en las habitaciones. Entonces pues aquí nuestro partner hizo las respectivas pruebas y encontró que ubicándolos en pasillos pues iba a tener un muy buen servicio. Entonces pues acá vemos que encerrado en rojo el equipo C2S instalado en la pared, y de esta forma se implementaron 142 unidades de C2S con solución de gestión de Altair Care on-premises. Entonces, pues, vemos que es el típico pasillo de un centro médico hospitalario donde tenemos habitaciones a cada lado, donde tenemos algunas salas de espera o descanso, las habitaciones de los pacientes, es decir, justamente de lo que hemos venido hablando en este webinar, pero la diferencia es que acá se hizo el diseño con equipos Altair C2S. Sabemos que el equipo C2S es un equipo outdoor-indoor, es decir, podría ser también instalado en lo outdoor, en este caso aprovechando el diseño estético y el diseño del housing, pues se colocó en una ubicación indoor para este centro médico. ¿De acuerdo? Entonces, pues, otra forma de hacer diseño. En este caso, pues, no aplicaba lo de una 8 desde afuera. Con equipos A3, pues, no lo analizaron, sino al final decidieron que, pues, finalmente con equipos C2S. Es Sí, otra forma de... básicamente porque seguramente, bueno, la densidad ahí no es tan importante, los equipos por ahí A3C o A3W son para por ahí mayor densidad de usuarios. Un equipo C2S, digamos, da una relación precio-performance que para esta aplicación fue ideal, digamos, ¿no? O sea, el cliente logró hacerlo también con menor cantidad que otros presupuestos que tenía arriba de la mesa, ¿no? Claro, claro, porque sabemos que en los diseños, pues, eso pesa mucho, ¿no? El presupuesto. Entonces, pues acá, viéndolo de todo lado, pues fue la mejor solución. Los equipos C2S, ¿de acuerdo? Entonces, pues ya con este webinar hemos visto varias formas de abordar este tipo de proyectos para resorts, hoteles, hospitales. Pues seguramente existan otras, cualquier cantidad de formas de hacer diseños, pues acá damos algunas guías. Como siempre, pues hay que analizar pues todos los requerimientos del proyecto, pues no solamente cobertura, sino también cantidad de usuarios, throughput. Por eso tenemos pues un webinar, hicimos un webinar un poco más enfocado a esa parte del análisis de los requerimientos de ancho de banda por usuario, cuánto da un ancho de banda, cuánto es el ancho de banda del access point, etcétera. Sí, y además teniendo Bueno, en cuenta que a través del sistema de gestión tenemos la flexibilidad de manejar, digamos, de modificar este ancho de banda por tipo de clientes, si hay clientes VIP, VIP o clientes comunes, invitados.
la mayoría de los equipos de Altai, bueno, todos los equipos de Altai tienen varios SSID, típicamente 16 por banda, con lo cual se pueden armar diferentes accesos Wi-Fi con el mismo equipo para diferente tipo de usuarios, que podría ser gente de mantenimiento, como digo, invitados o huéspedes. Entonces uno puede dar una calidad de servicio diferenciada para cada uno, modificar inclusive si el cliente se le da una conexión de cortesía de cierta velocidad baja y por alguna razón, por razón de trabajo, lo que fuera, o por simple preferencia, esté dispuesto a pagar por un poco más de ancho de banda, se le puede dar esa capacidad y se puede hacer flexible, lo cual en cualquier instalación que nosotros ofrezcamos, nos interesa, por supuesto, proveer una solución flexible en cuanto a la implementación, en cuanto a la operación de la red, ¿no? Así es. Bueno, pues entonces hay múltiples formas de abordar estos proyectos. Vimos algunos ejemplos. Pues acá hablar un poco en resumen de ese posicionamiento de productos, lo que son los equipos indoor. Aquí pues vemos el C2S es un outdoor indoor. Y tenemos lo que son los equipos que se utilizan mucho como CP o repetidores, la familia C1, C2S, también el A2. Los equipos de cobertura mediana, sobre todo para cuando la altura no es, digamos, no tenemos tanta altura, pero necesitamos igual tener una buena cobertura, pero sobre todo capacidad. Entonces ya estamos hablando de las series A3, la X500, y para cuando nuestro requerimiento es más cobertura, como caso de puertos marítimos, campos de golf, minas de explotación a cielo abierto. Bueno, pues es un posicionamiento de producto. Acá, por último, les vamos a sugerir que nos sigan en redes sociales para que estén actualizados con toda la información que subimos, pues sobre todo acá en el caso de YouTube, donde están estos webinars, además de los webinars, de los videos de webinars que estamos subiendo hasta el momento. Vamos a subir videoclips, o sea, videos cortos de temas muy específicos, como por ejemplo configuración de VLANs, para los que, digamos, no se pueden ver todo el webinar, sino pues temas muy específicos. ¿De acuerdo? Básicamente para segmentar algunos tópicos que ya incluso se dieron en webinars más extensos, querido Felipe, pero para que uno esté buscando, por ejemplo, una cosa que nosotros tenemos una serie de preguntas recurrentes en ciertos tópicos, por ejemplo, lo que mencionaba Felipe, cómo armar una VLAN, cómo hacer, por ejemplo, un factory default reset, cosas muy sencillas que son videos muy cortitos para que ustedes tengan, además de los manuales y la información técnica, una referencia rápida de cómo hacer ciertas cosas que se repiten en la mayoría de los casos, ¿no? Sí, así es. Pues esto los hemos estado empezando a subir desde hace poco, pero a continuación, en los próximos días y meses, vamos a estar subiendo bastante más material, como dice Javier, de temas ya mucho más específicos y pues para que cualquier persona tenga acceso a esta información, no solamente los integradores, sino también cliente final, pues que quiera ver cómo hacer una configuración en específico. Acá Javier está enviando por el chat de... Sí. Sí, pero creo que lo estás viendo vos nada más. Me parece que tendrías que copiarlo al resto de No los... sé, bueno, Estás como organizador, por eso creo que un le preguntas momento. a todo el resto. Porque es un link que no, o sea, no es copiable porque tiene un montón de caracteres. Es mejor que directamente le den al link para que tengan acceso. Si no lo pueden hacer, de todas maneras, si buscan en YouTube Altai Technologies Latam, como está ahí, les va a dar la opción, van a aparecer logos, seguramente es fácil de encontrar, pero además, bueno, y en esa parte, como está ahí indicado en el slide, no en la parte de home, sino en la parte de videos, ahí están no solamente los webinars anteriores, como ven ahí, configuración de Altai Kerman, hay
en parte 1, 2 y 3. También hay algunos videos cortos de casos de éxito, los que hemos implementado, no sé, en hotelería, en puertos, en bodegas, bueno, infinidad de escenarios que les puede permitir, bueno, que también tienen un link a la página del TAN donde está el caso ya explicado completo, con un par de hojas donde explica la problemática, esto solamente es un videoclip, pero que les puede remitir a la página del TAI para ver, digamos, algún detalle un poco más específico. También, obviamente, tenemos una página de Facebook, también con Altai Technologies Latam, y también estamos en LinkedIn, o LinkedIn, como les guste, bueno, donde ahí publicamos típicamente los casos de éxito, algunas cosas que les interesan, bueno, a nosotros publicar y a los clientes mirar, ¿no? Claro, sí, sí. Okay. Y pues digamos en plataformas como LinkedIn, pues allí compartimos también documentación, PDFs. eh, en Facebook pues anunciamos webinars que vayamos a hacer, cursos, Eso sí, igualmente por pues, eso pedimos que también se suscriban, porque nosotros tratamos de mandar mailing a todo el mundo para los webinars, incluso lo pueden extender a otras personas, porque son webinars abiertos. Nosotros enfocamos a nuestros partners, obviamente, pero bueno, no hay problema de que algún cliente final o, bueno, si son distribuidores que sus canales lo puedan ver. Y bueno, a través de la red social nos es también más fácil extendernos bueno, hacer llegar la notificación de que estamos sacando, por ejemplo, un nuevo producto, o queremos hacer un webinar específico para algún tipo de aplicación, o presentar un caso que nos resulta que sea interesante o icónico. En algunos proyectos que hemos hecho que son muy interesantes, nuestros clientes hablan de lo muy interesante que es tal o cual proyecto, entonces lo presentamos ante los clientes, y esta es la forma, a través de la red social es mucho más fácil, digamos, distribuir o anunciar este tipo de webinars. sí, claro. Y este Y año por vamos otro, a tener varios lanzamientos, sí, entonces pues si pueden sí, estar allí. y bueno, y también la plataforma de YouTube nos permite también que ustedes puedan ver y repetir el video si ya lo vieron, si vieron la presentación, pero quieren rever algo, está ahí, y si no, verlo, consultarlo en cualquier momento, va a estar disponible. Siempre, como siempre les pedimos, bueno, nos envíen sugerencias, pueden hacerlo a través de las redes sociales también, de sugerencias de las que quieran. Nosotros leemos toda la información y, bueno, si necesitan alguna información especial o que tratemos alguna temática que ustedes consideren, lo podemos. Siempre es bueno recibir el feedback de los clientes y que, bueno, nosotros podemos trabajar y acomodarnos en consecuencia a la información que nos solicitan, ¿no? Sí, así es. ¿Ok? Bueno, pues así que allí estaremos subiendo mucho material, videos cortos para que los puedan ver muy rápidamente. Ahí en el chat yo les envié a todos el link para que puedan suscribirse. ¿De acuerdo? Entonces, pues muchas gracias por asistir.